Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama Tomorrow. Es James, por supuesto. Estuvieron el fin de semana en el Corona Capital. Yo la verdad lamento mucho. Teníamos una entrevista con Tim Booth. La entrevista se pospuso y luego se la terminaron dando a alguien más. Y lamento enormemente ese tipo de cosas. Pero pues así sucede cuando estés en una estación de radio digital. Esperemos poderla recuperar como hemos recuperado una cantidad enorme de conversaciones aquí en Real. Y así será si tenemos suerte el día de mañana. Y mañana es nada más una acepción literaria. Es radio-real.com, en Claro Música, en Radio Garden, en Tuning Radio, en los dispositivos Alexa. Ahí pueden ustedes vernos y escucharnos en esta mañana, en donde claro que vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana. ¡Presidenta! ¡Narcopresidenta! 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 Así, en diversas ciudades del país, ¡hagamos una sola voz! miles de mexicanos salieron a las calles a protestar en la llamada Marcha de la Generación Z, que no fue de la Generación Z, sino de amplias capas de la sociedad, amplias capas de la sociedad. Y así marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. Como les decía, todo comenzó en el Ángel. Caminaron por Reforma en la Ciudad de México hacia Avenida Juárez. Mucha gente en donde protestaban fundamentalmente por la enorme inseguridad que vive México y el control del crimen organizado del país. Sí, en un inicio se había convocado como Marcha de la Generación Z y luego, a partir del asesinato de Carlos Manzo, hasta su abuela llegó a la Ciudad de México. Marcharon por Reforma, como les decía, y llegando hacia la parte central de la capital, el paso fue más complicado para llegar al Zócalo, con vallas, con bloques de concreto. Quitaron el paso natural que era Avenida Madero, los aventaron por las calles paralelas, más complicado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Yamile. Yamile, hace unos momentos, ¿qué ocurrió? Platícanos, vemos que traes un letrero que dice la generación Z no son ancianos de derecha. ¿Qué ocurrió? Bueno, estábamos gritando que evidentemente esta marcha es una farsa, porque si volteas son pura gente blanca, panista, PRIAN. Ajá. Y cuando se lo comentamos, agredieron se acercaron a agredirnos físicamente, verbalmente, como empujones y así. Y la neta se me hace una mentada de madre, ¿no? Que vengan a esta marcha a colgarse de un movimiento tan legítimo como lo es, pues vaya, contra el gobierno y todo esto, como para colgarse con argumentos del PAN y encima venir a agredir a los que sí venimos a manifestarnos en contra de lo que está pasando. Correcto, Yamile. Muchísimas gracias. Sí, había quienes estaban en contra de los panistas. 9 partidos políticos. Y también rechazamos a los empresarios explotadores. El estudiado es de izquierda. El estudiado es de izquierda. El estudiado es de izquierda. Qué bueno que los haga rabiar la libertad. Qué bueno que los haga rabiar. La derecha nunca regresará.
Porque él tiene todo gracias a lo que le regalaron de la derecha. Porque él debe impuestos. ¿Me permite? Ya vemos a la derecha ignorante, absorta, que vive en su mundo. Pobres tontos privilegiados, no saben. Esta marcha es de la generación Z y hay mucho de los viejitos ya. Esto debería ser apartidista y parece manipulado por la derecha. Pero la izquierda, aquí seguiremos. Pues había de todo, como pueden ver. Había gente de edad mayor, había jóvenes, había gente que estaba en contra de Ricardo Salinas Pliego, había gente en contra del PAN y muchos en contra del gobierno. Y aparecieron los granaderos que no son granaderos de la Ciudad de México, además de las enormes vallas alrededor del Hilton, de los centros comerciales como Reforma 222. Gracias, diputado, ¿por qué retirarse de la El diputado manifestación? Tafoya. Porque ya empezaron algunos grupos agresivos, a veces se autoatacan también, se autoatacan para decir que somos nosotros y desprestigiar. Yo no quiero caer en provocaciones y por eso prefiero que la gente que nos acompaña, pues nos retiremos. ¿Crees que se colgaron de ese llamado de ustedes, de la generación Z? Nosotros venimos como invitados. Es esta decisión del movimiento, el movimiento participó en Uruapan, yo vengo como ciudadano y vengo a apoyar a las personas que realmente quieren paz. Muchas gracias, diputado. Gracias. Y así el diputado Carlos Tafoya de Uruapan, al ver que si se llegaba al Zócalo estaban, además de las vallas de concreto, policías y vallas para impedir la entrada a la plancha del Zócalo. Webcams en México estuvo transmitiendo todo el tiempo y se puede ver lo que sucedía, la manera en la que la gente tenía que entrar específicamente por la calle de Monte de Piedad, cómo llegaba la gente, la que podía llegar, la que no era detenida por esto que decía, y el inicio de la refriega que hubo contra cuerpos de seguridad que defendían la valla que estaba alrededor del Palacio Nacional y que al final fue derruida por parte de los manifestantes, los llamados Bloque Negro. El gobierno de la Ciudad de México dice que lo que se ve en pantalla solo fueron 17,000 personas. Solo asistieron, según el gobierno capitalino, 17,000 personas a la marcha en la Ciudad de México entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Pero a eso de las 2 comenzó la refriega. Comenzó la manera en la cual se podía ver cómo había mexicanos, ciudadanos, que veían cómo estaba este famoso Bloque Negro intentando tirar las vallas enfrente del Palacio Nacional y cómo salió el cuerpo de granaderos primero a defender a Palacio y luego a ir en contra no solo del Bloque Negro sino de otros ciudadanos que estaban alrededor. Así, los que sí lograron llegar, los gasearon, dicen que era polvo de extintor, pero los gasearon, les aventaron polvo de extintor para intentar disuadirlos, ya sea de tirar las vallas que estaban alrededor del Palacio Nacional o de continuar en la manifestación. Cualquiera de las dos cosas fue infructuosa. Y entonces vino la violencia. A ver, mi amor. Y así se ve, por ejemplo, este caso del señor de la bandera, que se ha dicho una y otra vez. Un hombre que solo estaba con una bandera en la mitad del Zócalo, llegaron los granaderos a tirarlo. Y lo único que estaba haciendo el señor
es ondear una bandera a la mitad de la Plaza Mayor, a la mitad del Zócalo capitalino, y golpiza al señor que traía la bandera. Una imagen que se ha viralizado brutalmente. Medios de comunicación en el mundo recuperaron la violencia que hubo el sábado en el Zócalo capitalino, según fue reportado por medios de todas partes. Curiosamente, dos de los canales de noticias más importantes en México, Foro TV N+, y por supuesto Milenio, se salieron de la transmisión. No así ADN Noticias, que transmitió toda la marcha y relató a partir de Manuel López San Martín, Irving Pineda, Gerardo Segura, Roberto Ruiz, lo que sucedía en el Zócalo capitalino. Mujeres Amigos golpeadas. de la derecha diario, estas son imágenes de cómo el gobierno está atacando a mujeres. Se ha incrementado el número de violencia. No tengo palabras para describirlo. Hay mujeres detenidas por los granaderos, jóvenes detenidos, según reporta 24 horas, jóvenes detenidos a la mitad de la plancha del Zócalo. ¿Sí? Violencia en contra de civiles, violencia en contra del bloque negro y violencia del bloque negro en contra de policías, hay que decirlo. Pero recuerden ustedes que los policías tenían por orden disuadir, no perjudicar al ciudadano, y menos a civiles. Gasearon a los asistentes, a los que lograron llegar. Golpearon a algunos que, como ven, no eran parte del bloque negro, según esta imagen de la silla rota, en donde se ve a policías golpeando con toletes y patadas a un ciudadano, al que arrastran. Pero así como está esta imagen de este ciudadano golpeado, hay imágenes de policías, por lo menos uno golpeado. ¿Sí? Muy parecido a lo que sucedía en otras manifestaciones en la época del PRI y del PAN, del PRI de los 70, de los 80, una parte del PAN del siglo XXI, en algunas manifestaciones de Ayotzinapa, no en aquella que quemaron la puerta del Palacio Nacional a propósito. No son las maneras. No son las maneras. Tiene miedo, déjenlo. No son las maneras. No son las maneras, hombre. I got gassed a bunch of times, but that last time was really hard. It was really hard, tear gas. Este es el reportero Ian Grillo. That was like big time in the eyes and throat and stuff. Damn, that's hard stuff. Al puro estilo claudista, corrupto, narco autoritario, cerraron todas las entradas a Palacio Nacional y sacaron a sus granaderos. Le tienen pavor a los jóvenes, nos tienen mucho miedo. ¿Por qué nos tienen miedo? Porque estamos hasta la madre, carajo. Estamos hasta la madre de que hay más seguridad en el Zócalo que en Michoacán. Hay más seguridad en el Zócalo que en el Estado de México. Hay más seguridad en el Zócalo que en toda la República. ¿Por qué? Porque le tienen pavor. Son los cobardes, son los autoritarios, son los represivos. Son un narcogobierno, son un narcoestado. Sus gobernadores están involucrados con el crimen organizado. El coordinador del Senado está involucrado con el crimen organizado. No escucharon a Carlos Manso. No lo escucharon. Entonces lo mataron. Son cómplices. Son cómplices del crimen organizado. Eso es Morena. Complicidad, represión y narcoestado. Aquí le presentamos nuestras ideas, comandante.
Usted es pueblo, yo sé que está haciendo su trabajo, pero déjenos hablar con alguien, presentarle nuestros puntos petitorios. No, ¿qué fin tuvo la marcha? Nos ponen como carne de cañón, comandante, que saquen de la gaveta el aumento salarial a los servidores públicos, la tienen ahí desde el periodo legislativo. Queremos dialogar, es lo único que queremos. Queremos que estén más equipados, que enfrenten al crimen organizado con armas y no con esto. ¿No les gustaría que sus hijos salgan de la escuela y no tengan que ir al pinche Oxxo a trabajar? Que los pinches hospitales no se estén cayendo cuando se enfermen. Pinches escuelas de mierda que tenemos, hospitales de mierda. ¿Para estudiar en dónde? ¿Para trabajar en dónde, verga? Si se enferma uno sin dinero, te mueres a la verga, ¿no te dan cuenta? Se puede todo, se puede todo. Se puede dar programas sociales y al mismo tiempo escuchar a las policías municipales y sus necesidades. Los municipios se enfrentan sin armas a la gente. Así la manifestación, donde, como les decía, hubo golpizas a ciudadanos y golpizas a policías. Los policías intentando defenderse como fuera de la violencia del bloque negro. El policía indefenso y la gente defendiéndolo del bloque negro. Eso pasó. Eso fue lo que pasó el pasado fin de semana. Pero no solo fue en la Ciudad de México las manifestaciones. Hubo en Monterrey, Nuevo León. Hubo, por supuesto, en Michoacán, y hubo varias en Michoacán, porque hubo en Uruapan y hubo en otros lugares. Dicen que me sacaron de Instagram, que por la música que estaba poniendo, no sé qué música estaría poniendo en Instagram, porque no estaba poniendo ningún tipo de música, pero estamos ya regresando en este momento. Hubo en Aguascalientes. ¡Abajo el narcoestado! 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 Hubo, como les estaba diciendo, en Guadalajara, Jalisco, en donde también hubo disuasión por parte del gobierno. ¡A la verga! Cuando llegaron ahí a Palacio de Gobierno, no al ayuntamiento, sino al Palacio de Gobierno y al Congreso ahí tapatío. Y sí, hubo desde la manifestación pacífica hasta esos que, como ven ustedes, estaban en una completa indignación. En Mérida, Yucatán, llegaron al Monumento a la Patria y en Paseo Montejo y pusieron la bandera de One Piece. Y así, en todo el país. Así, en Michoacán también hubo represión. Y hay que recordarlo, al final del día, los policías tienen que tener capacitación y los mandan a hacer ciertas cosas para tratar de defender a un régimen que no logra darle las explicaciones necesarias a los ciudadanos, enojados estos de cualquier edad, ante la circunstancia de zozobra, corrupción e inseguridad que vive
México, Tabasco. ¡Revocación! 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 Así, y le podemos seguir. Vamos, si me lo permiten, les decía, a Uruapan, Michoacán. Nuestra patria lo que pide es paz. Queremos paz y justicia. Queremos a nuestros pueblos tranquilos. Queremos a nuestras familias que salgan a la calle sin el temor de que son dañadas o perjudicadas. Queremos que nuestros comerciantes también trabajen dignamente, prestando servicios a la población sin ser amenazados por el crimen y la extorsión. Queremos que en este México que llora y que huele a sangre, no más muertes. No más muerte, decían allá en Michoacán. En Tabasco pedían revocación. En Monterrey querían fuera la presidenta. En Jalapa, Veracruz, a la gobernadora Rocío Nale. Así que claro que hubo manifestaciones y claro que hubo gente y claro que también hubo jóvenes. Ven aquí algunos testimonios que levantó Gregorio Calvillo del canal ahí en No Más. Dicen que somos vos, dicen que somos uno, dicen que somos comprados. Aquí estamos, si puedes ver, no solamente somos jóvenes, también somos adultos, son papás, vienen con sus niños algunos, somos familia. En un contexto de creciente tensión social, la marcha de la generación Z se convierte en uno de los eventos más comentados en la ciudad. Estamos hartos de lo que vivimos en el día a día y queremos poder salir de nuestras casas y que mi familia esté tranquila y que pueda llegar yo a mi casa con bien. Queremos libertad para México, queremos libertad religiosa, queremos libertad de expresión, queremos seguridad. En donde es lacrimógeno azul, ahí es donde hay que atacar porque ahí ya están solos, ya no pueden. ¡Únanse a nosotros! ¡Únanse a nosotros! ¡Únanse a nosotros! ¡Únanse a nosotros! No se escucha muy preparado por la derecha, ¿verdad? O para lo menos el chavito que fue entrevistado no se veía que viniera por Claudio X González. ¿Te llamas? Jesús Antonio. ¿Cuántos años tienes? 19 años. A los influencers los exponen, usan recursos públicos para exponerlos. Ahora imagínate, quieren hacer una reforma para silenciar a los sacerdotes, a los pastores. No quieren que nadie opine en contra de este gobierno. Dicen que somos vos, dicen que somos uno, dicen que somos comprados. Aquí estamos. Si puedes ver, no solamente somos jóvenes, también somos adultos, son papás, vienen con sus niños algunos. Somos familia. Queremos libertad para México, queremos libertad religiosa, queremos libertad de expresión, queremos seguridad. Claro que había razones para marchar. Fueron poco claras porque se decía que solo iba a ser una manifestación de la generación Z, como intentando poner que la generación Z no tendría razones para salir porque les dan becas y les ayudan para poder salir adelante y ayudan para tener empleo y que haya mejores condiciones, cuando en realidad solo recordemos que la principal causa de muerte de los jóvenes entre los 15 y los 35 años de edad, hombres, es el homicidio. El principal grupo de desaparecidos en el país son jóvenes entre los 15 y los 35 años de edad. Causas, claro que las hay, pero eso pareciera que no lo quieren ver, pese, volvemos a decir, a la cobertura internacional que hubo de los sucesos de este pasado sábado.
en los medios de comunicación mundiales, incluyendo por supuesto los norteamericanos. Está peleándose fuertemente con un joven entre varios, vean nada más. 10 para 1. Vaya, Dios mío, esto. ¿Cómo la están arrastrando? Vean nada más esto, hombre. Vean esto nada más. ¡Qué barbaridad! No hice nada, por favor. Ve nada más cómo lo tiene. Ya son como 10 hombres. Levántalo, cárgalo bien. Cárgalo bien. Jálelo, no, golpeando, jálelo. ¡Me pegó! Jálelo, nos podemos parar, por favor, yo no hice nada. Vean la cara, por favor. Ese no es bloque negro. No más cómo lo golpearon, hombre. Qué bárbaro. Qué bárbaro, hombre. Miren nada más cómo lo están jaloneando. Otro más acá. Que agarran uno. El puesto se lo acaban de tirar. Lo están golpeando brutalmente. Ven nada más esto. Bárbaro golpeado enormemente. Este de rojo, ¿quién sabe qué es? No sé quién es este de rojo. Te cayó una bomba. Un petardo. Sí, un petardo. ¿Te cayó un petardo de ellos? Me la aventaron, el policía. Directo. Que quede claro que las imágenes y audios que acabo de poner no son de medios de comunicación nacionales, para que luego no digan que es movida de un empresario malvado que lo que quiere es tirar al gobierno. Por favor, cuéntanos qué pasó. Esto es lo que están lanzando cuando estábamos marchando. Primero nos empezaron a lanzar pintura en polvo. ¿Puedo ver? Claro que sí. Gíralo. Aquí están los usos. La logré rescatar porque están recogiendo las latas, por eso nos estaban sacando porque no encontraron las latas fácilmente. Ok. La logré encontrar, inmediatamente saqué foto y la recogí. Justo cuando ya iba de salida, agarraron a varios chicos, varios de ellos ya estaban incluso ensangrentados, los estaban empujando y les estaban metiendo la mano en el bolsillo. Incluso uno dijo, ya me tienes agarrado, por favor saca la mano de mi bolsillo. No sé quiénes sean, no logré captarlos bien, muy pocos. Aquí podemos ver claramente cómo se los están llevando. Intentamos abogar por ellos, así de a dónde los están llevando, qué les van a hacer. Nos dijeron, no, los estamos llevando para sacarlos de otro lugar. Luego otras personas nos dijeron que los estaban llevando para resguardarlos. Igualmente aquí, este policía, él me empezó a empujar con el escudo y quiso impedir que pudiera filmar todo. Incluso aunque no estuviéramos agrediendo ni nada, nos empezó a empujar. No quiso que grabara. Ya cuando íbamos de salida, encontré a otros chavos. Igual, los estaban llevando. Ok. Incluso se ve que tiene, vaya, está golpeado. Obviamente, el oficialismo condenó la violencia, pero la violencia del bloque negro y de los asistentes a la marcha, no la violencia policíaca. Es irónico totalmente cuando se supone que vienen de izquierda y sufrieron de la violencia policíaca durante medio siglo, si no es que un poco más. Violencia policíaca que viene arrastrándose desde los 50, los 60, hablemos del 68, pero hablemos también de los maestros o de los ferrocarrileros que fueron violentados y reprimidos por López Mateos o por Díaz Ordaz. Ya no hablemos del halconazo y de las guerrillas blancas que tenía Luis Echeverría, o hablemos de López Portillo. Ya no hablemos de la violencia política de Carlos Salinas de Gortari en contra de miembros del PRD, o de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari en contra de miembros de el CEU, en donde estaban entre otros Imanol Ordorica, Carlos Simas y Claudia Sheinbaum. Ya no hablemos de la violencia que hubo con Ernesto Zedillo en contra de los manifestantes de la UNAM y del famoso Mosh. Todos estos que en ese momento protestaron por ese tipo de violencias, ahora defendiendo a la policía. Cierto, se tiene que defender a los miembros de la policía violentados,
pero también señalar a aquellos que a partir de la represión fueron en contra de ciudadanos que lo único que hicieron es ir a una manifestación a pedir un mejor gobierno. No se nos olvide eso, porque no importa qué tipo de edad se tenga o clase social, la protesta es válida. Pedir un mejor gobierno, pedir que se ayude al combate en serio a la inseguridad, que haya medicamentos, que se erradique la corrupción que existe en los cuadros más altos de Morena, vale. Y no importa de dónde se venga, ¿cierto? En un inicio la marcha era hace 2 semanas de la generación Z y comenzó a hablarse de ella ese sábado de hace 2 semanas en la mañana y horas más tarde, asesinaron a Carlos Manso. Y ahí cambió todo. Y sí, la presidenta, por supuesto, que habló esta mañana al respecto. Primero habló tanto el sábado como el domingo de los sucesos en el Zócalo. Por eso hoy que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dice que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos no a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar. Siempre por la vía pacífica. Es violento cuando cierras el Zócalo. Y el Zócalo estaba cerrado. Yo lo testifiqué. Por una razón personal tuve que estar en el primer cuadro el sábado en la tarde. No estuve en la marcha. Claro que cuando llegué había asistentes a la marcha que iban saliendo del Zócalo. Y el Zócalo estaba ya para esa hora vacío. De hecho, yo creí que iba a ser hora y media a donde iba a llegar. Hice 30 minutos del sur de la ciudad hacia el Zócalo, que es muy poco tiempo. Pero cuando llegué y lo puse en mis historias de Instagram, para quien los vio, el paso al Zócalo estaba cerrado. Y cuando tenías que ir hacia las calles paralelas, estaban con bloques. Y solo podías entrar por una puertita al Zócalo capitalino. No pasaba en las marchas con Peña o con Calderón. Ahí estaba abierto. Sí, fueron los granaderos en contra del bloque negro, como fueron en contra de civiles, lo que no pasó en las marchas contra la gentrificación o las marchas del 2 de octubre, en donde los del bloque negro violentaron de manera clara y mucho más grave a policías. ¿Qué pasó entonces? Volvió a hablar la presidenta sobre el Zócalo el día de ayer. Por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Somos uno solo. Jamás nos vamos a separar del pueblo de México. Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener. Somos invencibles, pueblo y gobierno es invencible nuestro país. Por eso es importante que lo digamos. Quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no. Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz. Por eso, cuando alguien que no tiene apoyo popular anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México, le decimos: México es un país libre, independiente y soberano. No somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. 160 muertos hubo el fin de semana. Chihuahua siendo el lugar en donde hubo una mayor cantidad de muertos. Es una cantidad escandalosa y exagerada todavía de decesos, más baja que con López Obrador, ¿cierto? Pero sigue siendo una cantidad brutal de muertos de ciudadanos cooptados, desaparecidos, sometidos por el crimen organizado. Es muy fácil salir con la historia de son fuerzas obscuras y extranjeras las que vienen a tratar de manipular a los ciudadanos. El ciudadano ya está viviendo la violencia diaria. No somos invencibles, estamos sometidos ante el crimen organizado. No somos invencibles. El derecho de piso, el secuestro, la extorsión, por supuesto, los asesinatos continúan siendo tema de cada día en Michoacán, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Morelos, en Veracruz, en Tamaulipas, en Michoacán, ya lo había dicho, en Jalisco.
en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Campeche, en Quintana Roo, en Chihuahua. La violencia continúa, las faltas de oportunidades. Y sí, salen los matraqueros y dicen, sacaron de la pobreza a 13 millones. Perdón, vamos a verlos. La cifra es muy bonita en el papel, pero la gente sigue viviendo igual. Y ahora, con la zozobra de que en una de esas no regresa a su casa. Aumentaron el salario mínimo y lo van a volver a aumentar, lo cual es bastante bueno y hay más dinero en un sector de la población. Pero la vida no cambia. Los pobres siguen siendo pobres. Anteriormente comían media tortilla, hoy comen una, pero siguen siendo pobres. Solo que ahora comen esa tortilla y no hay servicios de salud. Si no había antes, ahora menos. Ahora ya no hay medicamentos. No hay transporte, las calles están rotas. Y la violencia impera en cada momento. ¿Qué parte no entendemos de esta parte de la ecuación? La violencia del crimen organizado es lo que domina, no la conversación, la vida cotidiana del ciudadano. La vida cotidiana del mexicano. Entonces, había quienes durante el fin de semana decían que la derecha tenía esta capacidad enorme de comunicación y de tergiversación de los hechos. Pues no que ya no existía, no que ya no eran nada, no que ya no había que preocuparse de ellos, no que estaban moralmente derrotados y que ya nadie les hacía caso. Entonces, ¿por qué ahora que hubo esta manifestación aparece que sí? Porque también va otro tipo de tentación censora, como lo vimos la semana pasada. El retiro de concesiones y, por supuesto, la represión ideológica y de libertad de expresión a que muestre una realidad distinta a la que se pone cada mañana en la conferencia de prensa matutina. Y eso también es un riesgo. Y también por ello salieron cientos de personas. No lo hicieron defendiendo ni a Claudio X González, ni a Costa Naranjo, ni a Fernando Belauzarán, que no debieron de haber asistido. No era su convocatoria. Ellos no son parte del problema. Vamos, generaron el problema, porque algunos de ellos apoyaron la llegada de lo que hoy estamos viendo. Eran ciudadanos los que tenían que estar en la calle. Porque cuando salen, descalifican, deslegitiman la protesta ciudadana. No había muchos jóvenes en comparación a la masa completa. Pero la masa completa también son ciudadanos y se están quejando. Aunque la presidenta de nueva cuenta, en la conferencia de prensa de hoy en la mañana, los volvió a descalificar diciendo, es que son los mismos de siempre. Es que son las caras que ya vimos. Es la marea rosa. ¿Para qué nos hacemos tontos? Sí, pues ya sabemos quiénes son. Ya saben ustedes. El pretexto completo cotidiano para evitar enfrentar la realidad. Las preguntas. A ver aquí la compañera. Tuto. Gracias, presidenta. Buenos días. Angélica Guerrero, del financiero Bloomberg Televisión. Pues primeramente, conocer sus opiniones sobre la marcha del sábado. Bueno, primero, el jueves de la semana pasada, Infodemia Miguel Elorza estuvo aquí y dio un panorama muy amplio de cómo fue la convocatoria a la marcha del sábado. Se promovía esta idea de que eran jóvenes de manera orgánica convocándose a esta marcha llamada de la Generación Z. Pero aquí se mostró cómo en realidad pues había un impulso de cerca de 90 millones de pesos promoviendo esta movilización desde la oposición, por un lado, y también con el apoyo de un empresario. Muchas cuentas, incluso del extranjero, que promovieron esta movilización. Algunos jóvenes que, digamos, legítimamente participaron en la conversación. Déjenme parar un momento esto nada más para recordarles algo. Violentando el artículo 17, la Suprema Corte de Justicia decidió
poner a discusión y desechar todos los asuntos de Grupo Salinas para el jueves 13. Pero lo hicieron un viernes anterior al jueves 13. La convocatoria de la marcha el viernes 15 se viene arrastrando de 2 semanas atrás. Salinas no sabía que le iban a dar palo en ese tiempo. Entonces, descalificar o tratar de responsabilizar de la marcha a Salinas Pliego por el resultado de sus amparos, pues es un poco ilógico, o diría que hay una acción concertada por parte de alguien de la Corte intentando con esto azuzar a los manifestantes, lo cual está un poco jalado de los pelos. Pero fue una movilización impulsada. Ahora, ¿qué vimos el sábado? A ver, si no hubiera razones, la gente no hubiera salido. Uno puede hacer una cantidad de propaganda y publicidad brutal. Si a la gente no le gusta algo, no va. Si no le llama algo, no va. Sí, pasó con los jóvenes. Muchos dijeron, no, ¿para qué voy? En una de esas me golpean y en una de esas me censan, como lo hizo el gobierno el jueves con la investigación, entre comillas, de Miguel Elorza. ¿Y los demás mexicanos? Pues vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa. Estaban intelectuales o había políticos, pues ya los conocemos: Acosta Naranjo, Belauzarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación. Pero no estaban ahí como los pues vieron. Los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado. Muchos adultos que participaron, pocos jóvenes. Ahora, hay unas gráficas que salen en las redes de cuánta gente participó, que vale la pena verlo, porque en realidad, a diferencia del 2023 que llenaron la plancha del Zócalo, la Marea Rosa, pues ahora no llegaron a llenar el Zócalo. Ahí se ven las... Muy promovido también desde una televisora, hay que decirlo, que transmitió toda la movilización y impulsó a que se fuera la movilización. Como se transmitió la Marea Rosa y muchas otras manifestaciones. Curioso que no lo hayan hecho otras televisoras, más bien. Y en la Marea Rosa y en las otras manifestaciones no estaba el Zócalo cercado ni con vallas de concreto como si fuera carrera de obstáculos. Impidieron la llegada de la gente desde Avenida Juárez hacia el Zócalo. Eso se le olvida decirlo a la presidenta Sheinbaum y a los oficialistas paleros propagandistas. Entonces vimos las mismas caras de aquellas manifestaciones de la Marea Rosa, mucho adulto, poco joven, algunos sí fueron, pero pocos jóvenes. Incluso en la transmisión de esta televisora, pues la mayoría no eran jóvenes los que entrevistaban. Ahora, ¿qué llama la atención de la marcha? Pues un grupo muy violento que llegó al Zócalo de la ciudad. Muy violento. Algunos vestidos de negro, otros no. Algunos con la cara cubierta, otros no. La mayoría no eran jóvenes de este grupo violento que llegó. Llevaban esmeriles, ganzúas, martillos, marros, esto para romper la soldadura, Sierras también. muy preparados. ¿Cuál era su objetivo?
derribar la valla que pusimos justamente para evitar que hubiera confrontación entre estos grupos que han marchado en las últimas movilizaciones, pero que ahora tuvieron pues mayor preparación. Mayor preparación. Hay algunas escenas de cuando tardan como una hora, derriban la valla del Zócalo y hay algunas gráficas, ¿no?, de lo que ocurrió. Estos son algunas gráficas. En donde se ven los bloques de concreto que no debían de estar ahí, porque es la calle. Con pinzas para cortar. Y machetes que traían también los granaderos para evitar que la gente Vean metiera la algo característica, pues, de las personas. entre las vallas, ¿eh? No se Muy, olviden los muy machetes. violentos. Fíjense cómo criminalizan y sacan las caras de la gente. Hay una escena ahí muy, muy fuerte, pero creo que vale la pena mostrarla. Y ponen la escena del policía que pusimos aquí. No ponen la de los policías pegándole a ciudadanos. Esas escenas muy, muy violentas no la ponen. La del policía sí. Pobre policía sí, pero pongan todo. Policía de la ciudad. Digan la verdad. No tengan miedo de decirlo. El objetivo de lo que se ve no era ni siquiera pasar a Palacio, porque solo hay una persona que llega hasta Palacio Nacional una vez que derriban la valla, sino irse contra la policía. Es decir, este grupo muy violento que llega con material para romper la valla, después de una hora de estar jalando la valla, rompe la valla y ni siquiera llegan a Palacio, sino se lanzan contra la policía de una forma muy violenta. Ahí están las escenas. Los policías resistieron como 2 horas a golpes. Hay muchos videos en las redes. Fuego. Levantaron los bloques del Zócalo, los rompieron y con piedras lanzaron a los escudos de la policía. Horas de los policías resistiendo. Finalmente los empujan y llegan a esta violencia. Entonces sí es importante mostrar esto, porque ¿qué pasa después de esta movilización? Digo, al final los policías desalojan la plancha. Hay momentos que la propia policía pues tiene que investigar si hubo algún policía que en estas condiciones rompe, digamos, con la disciplina. Momento. La propia policía es la que tiene que investigar. Ahí están las imágenes. Tendría que hacerlo la Fiscalía de la Ciudad de México. No solo eso, tendría que haber una condena por parte del gobierno ante la violencia contra ciudadanos. Minimizando la violencia en contra de ciudadanos no va a lograr cambiar la conversación. Al contrario, lo que está haciendo es dejar muy en claro que tratan de debilitar lo que sucedió en la marcha para no hablar del problema primordial, que es, por un lado, la complicidad u omisión en el combate al crimen organizado y la enorme corrupción que hay dentro del gobierno de la Cuarta Transformación. Policía desaloja finalmente la plaza y luego viene una campaña en las redes diciendo los jóvenes mexicanos, por cierto, los jóvenes mexicanos no son violentos, no son violentos. Y hay que escucharlos, siempre hay que escuchar a los jóvenes. Este no es un asunto
contra la generación Z o los jóvenes, porque en realidad marcharon muy poquitos jóvenes. Pero lo que quisieron después levantar en las redes, igual que levantaron la campaña de la marcha, es que los jóvenes están contra la transformación y que fueron reprimidos. Momento. Yo quisiera aquí decir nada más una cosa. No hay que levantar ninguna campaña. El problema es que solo hay que ver las imágenes. Esas que no pasaron N+ y Milenio y otros medios, ahí están. Reproducidas por el New York Times, por Fox, por CBS, por el Washington Post, por la BBC. Dios. ¿Por qué este grupo se va contra la policía? Primera pregunta. Segunda pregunta. Yo se la respondo, porque la policía va en contra de este grupo, porque en realidad iban en contra de la valla. E iban en contra de la valla, ¿por qué? Porque no lo quieren reconocer. Pero es es una señal de soberbia y de confrontación en vallar Palacio Nacional. No lo hizo Peña Nieto, pero sí lo hizo la Cuarta Transformación. ¿Por qué después esta campaña, que ya estaba bastante montada? Porque en la campaña hay cuentas internacionales, muchísimas cuentas extranjeras, de España, de Estados Unidos, Como también hay cuentas que apoyan a la Cuarta Transformación, que hay de Venezuela, de Colombia, hay cuentas hasta de Arabia, y hay muchas cuentas que aparecen, luego les digo de dónde. Sí, a ver, el problema no es que existan los bots, ya lo sabemos. Hay una cantidad de apoyo, que parece que es el que no funcionó, para la Cuarta Transformación, que es falso y digital. El punto es cómo la gente salió a la calle, fue testigo, vio a partir de las transmisiones digitales de medios nacionales y extranjeros lo que pasaba y lo repudia. De Latinoamérica, de muchísimos países, montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes. No es narrativa, ahí están las imágenes. En México no se reprime a los jóvenes. Se lo hubiera dicho a los policías. Becas, les damos escuelas, trabajo. Voy a parar un momento. Pero no se da seguridad, no se da medicamento, no se da infraestructura. Se necesita un gasto global para que efectivamente haya certeza y bienestar hacia el futuro. Es mucho pedir que qué bueno que me den mis ayudas y mis apoyos sociales y me ayuden a conseguir trabajo. No sirve de nada si mi comunidad está controlada por el crimen organizado. Desde Palacio Nacional se oye poca madre lo que usted dice. Desde los mítines se oye poca madre. Pero la vida cotidiana de un montón de jóvenes en el país es otra. Y ya ni siquiera estoy hablando de las serranías de Guerrero, de Michoacán. Allá en la colonia Morelos, en Tepito. Vamos a preguntar si efectivamente los jóvenes no están también siendo hostigados por la Unión. Ya no hablemos en Guadalajara, en zonas como Oblatos o Polanco, o la colonia americana, en donde también hay extorsión. Entonces, si queremos vivir en el mundo de caramelo, pues está padre y se oye muy bien y es de aplaudir y funciona, claro, para un momento electoral ante la ausencia de una oposición. No hay un partido político que logre solidificar la protesta ciudadana porque también son una bola de corruptos. Pero eso no quiere decir que no exista la indignación ciudadana. Abrazamos a los jóvenes y los escuchamos. Si hay alguna demanda legítima, justificada, pues hay que escuchar a los jóvenes. No lo hicieron. Pero esta violencia, ¿de dónde vino? Yo pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Por qué esta violencia? ¿Están pagados? Entonces, esta idea que quisieron generar internacional de que los jóvenes están contra la transformación, primero es falsa. Es falsa. A ver, no es que llegue el reportero del New York Times y retome una nota de uno de estos medios malditos. Tienen reporteros.
Se vive en un mundo globalizado, se tiene que ver nada más las cifras oficiales, en donde se ve que la principal causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 35 años de edad es el homicidio a partir de la acción del crimen organizado. No se necesita más que hacer 2 más 2, ¿eh? Otro día dijeron, ¿no?, de una encuesta donde la mayoría de los jóvenes apoyan a la transformación. Entonces hay que atender a los jóvenes. A ver, nada más, una cosa es apoyar y otra cosa es que con el apoyo entonces ya no se puede hacer ningún tipo de reclamo de propuesta. Y creo que ese es el gran error del gobierno. Aquí no se puede decir nada en contra del gobierno porque en ese momento uno se vuelve enemigo. Desde la pedantería y la soberbia de las encuestas de popularidad. ¿Somos perfectos? No, no lo son. Por principio de cuentas, no lo es nada en lo que hacen. No combaten bien al crimen organizado. No hacen un buen insumo y hacen una buena dotación de medicamentos, no tienen una buena educación, no hacen una buena infraestructura. Pedir que lo mejoren es ser su enemigo. ¡Uy! Entonces tienen, perdón, de enemigo a una gran parte de la población, porque yo no conozco a ningún mexicano que diga que esto que acabo de decir esté bien, ¿eh? Esta movilización con este grupo, entonces, primero marcharon los mismos de siempre. Los mismos que habían marchado, nada más que ahora no llenaron el Zócalo. Segundo, un grupo muy violento. A ver, espérame, señora. Que se fue contra la... Nada, es una cosa. Si marcharon los mismos de siempre, sus protestas también son válidas, ¿eh? Así que no llenaron el Zócalo porque lo obstaculizaron. Si no lo quiere decir, yo con gusto le ayudo. Obstaculizaron la llegada al Zócalo. Y la protesta y de lo que se quejan es válido, porque las cifras lo dicen. Se están quejando de la inseguridad. Se están quejando de los intentos de cercenar libertad de expresión y del autoritarismo. Eso existe. No le gusta decirlo, pero eso es real. Policía de la ciudad. Tercero, una campaña después de que el gobierno de la transformación está contra los jóvenes y los reprime. Cosa que es falsa. Ahora, no vamos a caer en la provocación. No vamos a caer en la provocación. Las y los mexicanos no quieren la violencia. Bueno, una supuesta marcha que llama contra la violencia y utiliza la violencia. Entonces no vamos a caer en la provocación. No se debe caer en la provocación. Porque lo que buscan es estas imágenes de represión y no se debe caer en la provocación. Pues se las dieron. Por más compleja que sea la circunstancia, nosotros no reprimimos. Pero ahí están las imágenes y claro que reprimieron. Debemos caer en la provocación. Pero cayeron. Y menos en la violencia. Así como dicen, cayeron en la violencia. Nosotros venimos de un movimiento social que luchó durante muchísimos años. Desde antes incluso que hubiera partidos políticos que representaran a nuestro movimiento. Y nunca usamos la violencia. Solo quemaron pozos petroleros. Cuando marchamos contra el fraude electoral, siempre marchas pacíficas. Y es más, nosotros defendemos siempre el pacifismo internacional. A Martin Luther King, a Nelson Mandela. Son nuestras referentes internacionales. O fueron y siguen siendo nuestros referentes. Entonces, marchamos muchas veces, no se rompió ni un vidrio. Ni un vidrio en las manifestaciones en las que asistimos. Se llenó bajo... Quemaron puerta de Palacio el liderazgo Nacional del presidente López Obrador cientos de veces el Zócalo. Cientos de veces. No, no es cierto. Y siempre fueron manifestaciones pacíficas. Entonces, nadie quiere la violencia. Dejen pararle un momento. No, no lo llenó cientos de veces. No, tampoco. Decenas sí, cientos no. No, Movimiento Pacífico, el 8 de noviembre del 2014 quemaron la puerta de Palacio Nacional, así que pacífico, pues tampoco. Y ahí está la historia de la quema de pozos petroleros en Tabasco, tampoco. O sea,
No exageremos. No les gusta la violencia, pero hubo. Y taparlo y decir que solo golpearon a un policía y no pasar las imágenes de los civiles, también es mentir. Y quienes llamaron a esta movilización, quienes la convocaron, todos estos que llegaron a la movilización, pues también tienen que deslindarse de la violencia. Porque hay cosas que no se pueden olvidar. A ver, vamos a recordar al dirigente del PAN hace unos meses. A ver si lo pones, por favor. ¡Ay, Dios! Como si lo lo que tuvieran nos preparado. falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Ponlo otra vez. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Eso no dice la afirmación Vamos a completa, poner a Jorge Castañeda en la campaña. Todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con los Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. No lo están haciendo. Se refería en ese momento Jorge Castañeda a la manera en la cual habían sacado el video del hijo de Xóchitl Gálvez, borracho, saliendo de un antro de Polanco, y que eso, Go Negative, ayudaba en ese tipo de campañas. Pero aquí, de nueva cuenta, están manipulando a lo que dice el intelectual. ¿Quiénes convocaron a la movilización? Castañeda no. Bueno, ahora, haciendo una reflexión. 2023 llenaron el Zócalo, la Marea Rosa. Ahora no. No lo llenaron. Porque estaba lleno de obstáculos. Cerraron el Zócalo, lo cercaron. Entonces, entras por una puertita. Para finalizar, no vamos a caer en la provocación, no debemos caer en la provocación, y es un llamado a hacer movilizaciones pacíficas. Es más, si la oposición quiere tener más gente, ahora sí que como recomendación, que no me corresponde, pero la violencia no les va a ayudar. En México se rechaza la violencia. La gente no quiere acciones violentas. No quiere acciones violentas. Y puede haber oposición, qué bueno que haya oposición en México. Contrario a lo que piensan de que nosotros queremos un pensamiento único, es falso. Nosotros queremos que haya oposición. Ajá. Oposición responsable, con debate, de altura, con propuestas. Díganme qué oposición o qué debate hay en la Cámara de Diputados o Senadores, cuando los que debaten son Antares Fajardo, Patricia Armendáriz, Gerardo Fernández Noroña, Lilia Aguilar. Cuando lo que hacen, y ustedes lo han escuchado, es decir que son paniaguados, que son MacPrián. ¿De qué está hablando la presidenta? Si la primera que termina por insultar a la oposición es la presidenta de su partido, Luisa María Alcalde, el coordinador de senadores, Adán Augusto López, el que era el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Cuando hay una diputada como Lilia Aguilar, que cuando sale una senadora como Lili Téllez a señalar a Morena, dice, es porque tu jefe es Salinas Pliego. ¿Ese es el debate de altura? Pero la violencia no lleva a nada. A nada. Entonces nosotros vamos a seguir construyendo la paz con justicia. Para eso fuimos elegidos. Y también les voy a decir, a la transformación no la detiene nadie. El pueblo de México y la mayoría de los jóvenes están con la transformación.
y no a la violencia. No a la violencia. Quien promueve la violencia no ayuda al país. Quien promueve la violencia no se ayuda a sí mismo. Quien promueve la violencia no genera un debate de altura en nuestro país. Nadie promueve la violencia, presidenta. Bueno, no puedo hablar por todos. Los medios de comunicación no promueven la violencia, pero lo que sí quieren es que no se trate de obviar la situación del país con damos becas y damos empleo y apapachamos a los jóvenes, cuando esa no es la realidad en la calle. No se apapacha a la mitad de la violencia. No le gusta la violencia, pero la violencia se vive todos los días en una gran parte del territorio mexicano. No le gusta la violencia, pero vea usted el lenguaje y los ataques de los propagandistas que tienen a sueldo. No le gusta la violencia, pero al opositor, cárcel, expropiación, persecución, autoritarismo, segregación, espionaje. ¿Eso no es violencia? No le gusta la violencia, pero hoy tiene usted a sus granaderos pegándole a ciudadanos el pasado sábado. No le gusta la violencia, pero es un tipo de violencia impedir que la gente pueda marchar libremente por las calles de México. No le gusta la violencia, pero usted misma le está prodigando durante esta mañana, tratando de descalificar a los cientos de personas, miles, y miren que no estoy diciendo más para no tratar de hacer una competencia de cifras, que salieron a las calles, no solo en Ciudad de México, sino en muchas ciudades del país, repudiando muchas de sus estrategias y su colusión, omisión o complicidad con la corrupción. No le gusta la violencia, pero es lo que vivimos los mexicanos todos los días. Entonces, nada de caer en la provocación y a seguir, a caminar. Es mucho el trabajo hacia adelante. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Perdón, en este mismo tema, Presidenta, están convocando ahora para el jueves, saber si este jueves también está programado el desfile, si habrá un cambio, digo, aún no han mencionado las rutas. Vamos a ver, ¿no? Ayer salió un anuncio de que iban a movilizarse el 20, vamos a ver. Nuevamente les digo, no hay que caer en la provocación y en la violencia, y todos aquellos que le están promoviendo hacen muy mal al país. Y se hacen mal a sí mismos. Entonces, no caer en la... ¿Sí se dan cuenta de la advertencia? No digan nada o les va a caer la fuerza del Estado. Auditorías, cobro de impuestos, retiro de concesiones. Sí, muy velado, pero lo está diciendo. Vamos a ver cómo se desarrolla estos días. Sobre esta imagen que se ha replicado mucho también de una persona con una bandera en el Zócalo, ¿es real o es mentira? ¿La han identificado? No sabemos, les pregunté desde ayer que pudieran revisar si es... Ahora con la inteligencia artificial es muy complejo distinguir qué es verdad y qué no. Ayer que estuve viendo un rato las redes, muy violentas, por cierto, también llevan la violencia también a las redes. Mucha inteligencia artificial, muchísima, de sucesos que en realidad no ocurrieron, pero los construyen. Entonces hay que ver si esta imagen es real o no. Y también pues la ciudad sé que va a dar una conferencia de prensa hoy también, la policía de la ciudad, porque ellos también pues tienen que informar también cómo fue toda la marcha, ¿no? Fueron varias. Hay un montón de imágenes del hombre de la bandera. Montón de imágenes del hombre de la bandera que les platiqué hace un rato. De este hombre que está a la mitad de la plancha del Zócalo y llegan los granaderos a tirarlo. Quien sabe de inteligencia artificial sabe que generar un video de estas características y de esta longitud no es tan sencillo en estos tiempos. No es tan fácil. Se tiene que tener un gran conocimiento de prompts para darle esto.
pero pues es mucho más fácil descalificarlo. Porque pues aquí de lo que se trata es de descalificar todo, sea quien sea, ¿verdad? Ya sea la presidenta o... Presidenta, juntó usted aquí más jóvenes en Jonuta que allá en la Ciudad de México, los que pretendieron marchar, porque la educación es lo que convoca a esta... Vean ustedes. Porque la soberbia continúa en todos lados. También lo voy a decir, ¿eh? ¿Creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy. Más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No. Que estamos fuertes con el pueblo. Fuertes, muy fuertes. A ver, en Campeche hubieran visto a la gente feliz con nosotros. ¿Cómo se llama ahí? Presidenta, si yo hago un evento en donde yo soy el convidado, una fiesta de cumpleaños, unos 15 años, un mitin político, claro que la gente va a estar feliz conmigo. Salga de la burbuja. Y qué bueno que se sienta tan fuerte. El problema no es usted. Entiéndalo de una vez por todas. No es vamos a tirar a Claudia Sheinbaum Pardo. Es corrija lo que está mal. Todas las mañanas se pasa 3 horas hablando en contra de mexicanos. Todos son enemigos, menos el crimen organizado. Todos son muy malos, menos los corruptos. Ahí, escasas menciones y escasas acciones. Ya descubrimos al huachicol fiscal. Luego no pasa nada porque se llega a donde duele y no se extirpa el tumor. Ya encontramos a la barredora y ya no pasa nada porque se llega a donde es sensible y se deja lo maligno. Ya vimos en dónde está la colusión con el crimen organizado y nos paramos. Oiga, ¿dónde está el registro de desaparecidos? Y no se dice nada. Y se cree que con la violencia digital y la violencia del Estado hacia los críticos es suficiente. No, presidenta Sheinbaum, doctora, es científica. Y sí, yo entiendo que usted ve números, pero esas mediciones que le pasan están equivocadas, porque están basadas no en si me cae bien o si me caen mal, sino qué tanto la conocen. Porque si usted cruza los números entre su popularidad y sus números en cuanto a gestión de corrupción, buen gobierno, economía, sale reprobada. Seguridad, sale reprobada. Entonces, deje a un lado la parte de popularidad que la hace sentir muy fuerte, que bueno, muchas felicidades, y vea lo que realmente le está afectando al ciudadano, que eso es lo que tendría que preocuparnos a todos. Pero en México hay paz. Por eso les digo, una realidad es la de las redes. Si uno está todo el día metido en las redes, híjole, puede trastornarse uno. Entonces hay que salir a la calle. Estoy de acuerdo, hay que salir a la calle, pero no solo un mitin. Yo sé que es muy difícil que usted salga hoy en día a la calle, hay que cuidar su seguridad. Vea usted lo que le pasó hace apenas 2 semanas, que la sacaron a la calle y un individuo, ante la torpeza de su equipo de seguridad, la manoseó. No se lo merece y es lamentable. Imagínense lo que está sucediendo, presidenta. Hace 2 semanas usted sufre un atentado en su persona. Porque es un atentado que llegue un hombre y que nadie lo quite cuando está tentándola. El sábado, los cuerpos policíacos demostraron también su incapacidad. Algunos fueron golpeados y otros golpearon. La debilidad del Estado en seguridad es muy patente. No debe el ciudadano quejarse de eso. No debe el ciudadano quejarse de que no hay la capacidad y que no está bien empleado. ¿No se quejaban de eso también, de la manera en la cual estaba mal utilizado el recurso? Ya lo vimos. Y para eso salieron miles de mexicanos. O sea, sí, estoy de acuerdo con usted.
no tan jóvenes. Esta historia de que eran los mismos, no estoy tan seguro. Yo no creo que la abuela de Carlos Manso hubiera salido con la marea rosa, ni tampoco el diputado Tafoya, hablando de dos ejemplos, por ejemplo. Pero es muy fácil descalificar lo que pasó el sábado y no ver el fondo. Está muy fuerte. Los problemas también. Y se le contrató para que arreglara los problemas, no para que encubriera a una bola de sátrapas que está a su alrededor. O niega que está rodeada de bola de sátrapas. O va a decir que mete las manos al fuego por Adán Augusto, por Noroña, por Monreal, por Laida Sansores. ¿Mete las manos al fuego? Ellos por usted no. Porque de dientes para afuera dicen que la apoyan. Pero usted sabe que es falso. Porque la inseguridad continúa en el país. Esto es Parral, Chihuahua. 3 generaciones. Presidenta, yo entiendo que usted esté muy peleada con algunos medios de comunicación. Reforma, Carlos Loret, ya no hablemos Televisión Azteca. Entiendo su enojo. Y entiendo que usted piense que lo que sucede ahí es porque la quieren derrocar. Póngase, vamos, usted es científica, un momento no solo del lado de estos periodistas, sino del ciudadano, de los que salieron a marchar. La marea rosa, usted dice. No hay nada, pero nada de lo que dicen que en realidad, diga usted, chance tienen razón. Y me lo están tapando, poniéndome enfrente a Hans Salazar y a Lord Molécula y a esta compañera de Contralínea, a los cuales les pagamos un montón de dinero para que no veamos la realidad. Porque les pagan un montón de dinero y llegan y les dicen un montón de cosas que no es la realidad. Y mire que se lo estoy diciendo pensando que usted no es parte de esa mentira. Porque si es parte de esa mentira, estamos jodidos. Si en realidad usted cree que el país está perfecto y le aplauden todos y no hay ningún problema, estamos jodidos. Porque la polarización seguirá más allá de las redes. Y cuando salga a la calle, verá que los pobres siguen siendo pobres. Los ladrones siguen siendo ladrones. Los hipócritas siguen siendo hipócritas. Y la oposición no crece no porque no hay oposición, sino porque no hay liderazgos. Y ahí, a la mitad de que no hay liderazgos, usted y su grupo siguen más o menos populares, pero las ineficiencias crecen hasta que llegue un momento de no retorno. Así que tomemos la palabra. Menos violencia. Deje de pagarle a estos que viven de la violencia digital. Deje de darle espacios en sus medios de comunicación, porque también son una bola de hipócritas. En este evento que fui el fin de semana, estaba baile y feliz con su nuevo novio, la directora de Noticias del 11. No creo que estuviera muy incómoda, rodeada de fifís. Solo para que lo vayamos entendiendo. Esta historia de estoy con el pueblo siempre y cuando me paguen. Entonces, en ese esquema, yo le diría, presidenta, tenga cuidado. Porque así como le pasaron los datos para descalificar a los ciudadanos que salieron en el país, que sí, no fueron jóvenes, pero cada voto cuenta, ¿eh? No vaya a ser que en una de esas lo descalifiquen a usted cuando les convenga políticamente. Y ahí sí, no habrá granaderos que terminen ayudándonos a nadie. Reporte de tráfico. Gracias a la gente en Facebook. Mañana, 8:30 de la mañana. Buenos días.